La idea de que voy a seguir exactamente de la misma manera si alguna vez tengo éxito es un completo disparate porque las dos situaciones son completamente diferentes. Así que finalmente ha sucedido. Después de décadas de especulación, el rey Carlos ha lanzado una bomba que tiene al mundo entero hablando. A los 75 años, el monarca finalmente ha admitido lo que muchos de nosotros sospechábamos durante años. Pero, ¿qué reveló exactamente y por qué ahora? ¿Podría ser este el punto de inflexión en el futuro de la familia real? Mantente atento porque hoy vamos a profundizar en la verdad que ha dejado al mundo conmocionado. Y créeme, no querrás perderte esto. El peso de la corona, la vida temprana y las luchas de Carlos. Para poner esta revelación en su debida perspectiva, tenemos que regresar al principio. El rey Carlos III nació de la reina Isabel II, y el príncipe Felipe como su hijo mayor, empujado a una vida que pocos comprenderán. Desde el momento de su nacimiento, su camino estaba trazado. Se suponía que sería el próximo rey de Inglaterra, con cada paso que daba siendo analizado y criticado. Sin embargo, bajo todo este boato y ceremonia, había un niño que a menudo cedía bajo el inmenso peso de la corona. De joven, Charles nunca fue, bueno, lo que uno llamaría un típico miembro de la realeza. A diferencia de su madre, la reina Isabel, a menudo descrita en público con las palabras compuesta y estoica, él mostraba ser un niño sensible e introspectivo, y muchos cercanos a él observaron cómo no se adaptaba tan bien a las rígidas expectativas de la vida real. Prefería la contemplación silenciosa y era conocido por ser introspectivo y artístico, rasgos que no encajaban exactamente con el molde real. No es de extrañar que creciera con la duda de si alguna vez estaría a la altura de las expectativas. No olvidemos que Carlos creció durante una era en la que la monarquía estaba bajo una mirada pública muy implacable, mucho más que cualquiera de sus antepasados. Literalmente, cada uno de sus pasos era seguido por la prensa y comentado por el público. El hecho de que fuera enviado a las mejores escuelas posibles, como las escuelas Shim y Gordonstown, que presumen de su estricta disciplina y dureza, solo contribuyó un poco a mitigar el daño. Por el contrario, algunas evidencias afirman que Carlos encontraba estas escuelas insoportablemente estrictas y alienantes. Supuestamente dijo que la experiencia formativa fue como una sentencia de prisión. Imagina ser preparado para ser rey, sintiéndote completamente ajeno al mundo que un día liderarías. Pero no solo la prensa o el público lo cargaban. Su padre, el príncipe Felipe, conocido por ser severo y tradicional en sus valores, supuestamente desaprobaba la naturaleza gentil y sensible de Carlos. Mientras Philip amaba los deportes, la aventura y el liderazgo, Charles amaba las artes, especialmente la pintura y la filosofía. Esto creó una dinámica padre-hijo que a menudo era tensa porque Charles sentía una intensa presión para estar a la altura de la imagen de un futuro rey robusto, incluso cuando esa imagen chocaba con quien realmente era él. Durante estos primeros años, comenzó a formarse un patrón. Charles se encontraba constantemente dividido entre dos mundos. Uno era el mundo del deber y la tradición, en el que se esperaba que creciera en un molde esculpido por siglos de expectativas reales. El otro era su mundo personal, en el que sus pasiones y creencias a menudo diferían de la mentalidad real de mantener la compostura. Esta tensión entre el deber y la identidad personal lo seguiría a lo largo de su vida y moldearía no solo su imagen pública, sino también sus luchas internas. Sin embargo, a pesar de estas muchas dificultades, Charles nunca se desvió de su camino. Sabía desde su nacimiento que estaba destinado al trono, y gran parte de su adultez temprana se construyó en torno a eso. A medida que pasaba el tiempo, sin embargo, el precio de eso parecía cobrarse de algunas maneras personales. Por ejemplo, Charles chocó con algunos aspectos de la monarquía y su relación con la sociedad moderna. Era plenamente consciente del problema de imagen de la monarquía y se propuso modernizar la institución, sabiendo muy bien que esto crearía tensión dentro de la familia real. Pero si había algo que lo diferenciaba, era su pasión por las causas en las que creía, especialmente las causas ambientales. Desde muy joven, Charles hablaba sobre la conservación del medio ambiente, en un momento en que este tema era tabú. De hecho, muchos observadores de la familia real decían que era uno de los pocos temas en los que el príncipe mostraba una confianza inequívoca. Aunque el mundo podía dudar de su capacidad para convertirse en rey, nadie podía cuestionar su compromiso con la preservación del planeta. Esta preocupación por los problemas globales
A veces lo hacía parecer distante de su rol más cercano de ser un futuro rey. A diferencia de la reina Isabel, que siempre había personificado el ideal de estar por encima de la política y las opiniones personales, Charles frecuentemente expresaba profundas convicciones sobre temas tan divisivos como el cambio climático, la arquitectura y la agricultura orgánica. Para algunos, esto era refrescante. El futuro monarca estaba conectado con el mundo real, pero para otros, era motivo de alarma si alguna vez se podría esperar que Carlos actuara como un monarca británico neutral. Por supuesto, a medida que Charles envejecía, estas pruebas se hicieron aún más pronunciadas en un intento de equilibrar sus deberes públicos con sus creencias privadas. Parecería que no podía recurrir a ningún lugar sin ser acosado por las expectativas puestas en él, tanto por su familia como por el público. Pero por supuesto, todo esto en un mundo centrado en su tumultuosa vida personal, a la cual regresamos en la siguiente sección. Con el paso de los años, Carlos llegó a ser conocido como el miembro real incomprendido, actualmente dividido entre su identidad y su deber dentro de la monarquía. Aquellos cercanos a él siempre decían que Carlos era mucho más complicado de lo que los medios lo pintaban. Era algo que lo siguió año tras año y proyectó una larga sombra sobre su eventual ascenso al trono. Entonces, ¿cuál era esta verdad oculta con la que Charles había estado luchando durante tanto tiempo? ¿Y por qué le llevó hasta la edad de 75 años finalmente confesarla? Las respuestas a estas preguntas se encuentran en el mismo corazón de sus luchas personales y apuntan a una revelación más profunda que sacudiría no solo a la monarquía, sino al mundo entero. Los escándalos reales. La problemática vida personal de Charles. Por mucho que Charles tuviera que lidiar con responsabilidades y expectativas impuestas sobre él desde la edad más temprana, nada parecía intrigar tanto la atención del mundo como lo hacía su vida personal. Verás, la familia real británica ha construido una imagen de perfección, de gracia y de tradición. Sin embargo, detrás de esos muros del palacio, estaba lejos de ser un cuento de hadas que el público imaginaba. Y si hubo algún área de su vida en la que ese contraste realmente se hizo visible, tuvo que ser con la fallecida princesa Diana. Vamos a dar un paseo, si lo deseas, de vuelta a los años 1980. La boda de 1981 entre Carlos y Lady Diana Spencer parecía sacada de un cuento de hadas. La joven y bella Diana se convirtió en una sensación de la noche a la mañana en todo el mundo. La boda fue vista por millones, y por un breve momento parecía que finalmente el futuro rey había encontrado su final feliz. Como sabemos ahora, eso no podría haber estado más lejos de la verdad. Las fisuras en su matrimonio aparecieron muy temprano. Carlos ya estaba en sus 30 cuando se casaron, y había pasado gran parte de su vida adulta bajo el escrutinio público. Diana, al casarse con solo 20 años, sintió las presiones de la vida real intensamente. Aunque pronto se convertiría en la princesa del pueblo, adorada por millones, su relación con Carlos no era en absoluto un cuento de hadas. Y ahora, el elefante en la habitación, la relación de Carlos con Camilla Parker Bowles. Sí, esa Camilla. Mientras el mundo todavía estaba ocupado con el matrimonio de Charles y Diana, el entonces apuesto joven príncipe había estado continuando su romance con Camilla detrás de escena. Pero su conexión con ella se remontaba a años atrás. Está bien documentado que Charles nunca dejó de tener sentimientos románticos por ella. Este enredo emocional llevó a los mayores escándalos en la historia moderna de la realeza. Era solo cuestión de tiempo antes de que la prensa se aferrara al continuo romance de Charles y Camilla, y el mundo se vio obligado a ser testigo, mientras el matrimonio real se desmoronaba en cámara lenta. Pero los tabloides no eran los únicos interesados públicamente. Diana se había convertido en la heroína trágica de este triángulo amoroso. ¿Quién podría olvidar su entrevista infame donde dijo: "Éramos 3 en este matrimonio, así que estaba un poco lleno"? Oliver sudó la agitación emocional que había estado gestándose durante años bajo la superficie. Su divorcio en 1996 encabezó el frenesí mediático sin precedentes de los periódicos. Charles y Diana se habían convertido en más que solo royals, eran celebridades, y sus vidas personales estaban siendo destrozadas por la prensa día tras día. El divorcio para Charles fue uno de los momentos más bajos de su vida. No logró cumplir con la imagen idealizada de la vida familiar real. Y aún peor, tuvo que enfrentar la dura realidad de la opinión pública que favorecía en gran medida a Diana. Pocas personas creían que él se recuperaría del escándalo. Pero los problemas personales de Charles no terminaron con el divorcio. Solo un año después, en 1997,
Ocurrió una tragedia cuando Diana murió en un accidente de coche en París. El mundo estaba de luto por la querida princesa que les fue arrebatada, y la familia real recibió duras críticas por la gestión de la muerte de Diana. En lo que respecta al público, Charles había llegado a su punto más bajo. La mayoría de la gente lo consideraba responsable de la desgracia que llevó al trágico final de Diana. Su aventura con Camila se volvió aún más polémica, ya que la mayoría la culpaba del colapso de su matrimonio con Diana. Los años que siguieron a la muerte de Diana fueron tiempos realmente difíciles para Charles, pues tuvo que caminar en la cuerda floja entre cumplir con sus deberes reales y manejar el periodo de incansable escrutinio público que lo perseguía a cada paso donde quiera que fuera. Parecía durante un periodo de tiempo muy largo que su reputación nunca se iba a recuperar, pero muy lentamente a lo largo de los años, la opinión pública comenzó a cambiar. Carlos, siempre el leal miembro de la realeza, continuó haciendo trabajo caritativo y su defensa medioambiental. Con el tiempo, su relación con Camila se volvió gradualmente más aceptable para el público. Pero aún así, muchos se quedaron sin una admisión por parte de Charles sobre lo que el mundo había estado esperando. Muchos se preguntaban si alguna vez realmente confesaría, dado que había guardado silencio sobre sus fallos personales y el papel que desempeñó en los escándalos reales. Es aquí donde las cosas comienzan a ponerse realmente interesantes. Cuando Carlos se acercaba a sus 70 años, era evidente que su momento como rey estaba muy cerca. Pero siempre quedaba una pregunta. ¿Aclararía los escándalos reales antes de asumir el trono? El mundo quería un cierre después de tantos años de rumores especulativos sobre lo que realmente había sucedido a puertas cerradas. Y ahora, como sabemos, a los 75 años, Charles finalmente ha roto su silencio. ¿A qué admitió exactamente y por qué ahora? Es relevante que Carlos siempre ha sido un hombre profundamente conectado con la tradición, pero al mismo tiempo ha mostrado disposición a romper con el pasado. Y fue ahora, bajo este peso de la corona, que finalmente decidió revelar secretos que lo habían atormentado durante décadas. Pero no es solo su confesión lo que es impactante. Es por el momento, el motivo y las consecuencias de la admisión que la gente habla. Pero tampoco podemos ignorar el hecho de que Camila es muy significativa en su vida ahora. Lo que fue considerado un escándalo se ha transformado ahora en un matrimonio más aceptado, con Camila convirtiéndose eventualmente en reina consorte. Pero no hubo nada sencillo en el camino de Charles hasta este día, y su reciente confesión muestra cuán complicado y doloroso ha sido su viaje. Entonces, ¿qué reveló Charles? ¿Fue sobre Diana? ¿Fue sobre Camila? ¿O incluso más profundo, tocando esa parte de él que lo hace un hombre, un padre y un rey? Bueno, aquí es donde se pone aún más extraño. La siguiente revelación es lo que realmente ha dejado al mundo desconcertado. Y una vez que la escuches, entenderás por qué esto no es solo otro escándalo real. Es algo mucho, mucho más grande. Pero, ¿qué pasaría si dijera que la confesión de Charles va mucho más allá de estas relaciones familiares? ¿Y si el verdadero impacto reside en una verdad más profunda sobre el papel de la familia real en la sociedad moderna, e incluso en su propia supervivencia? El futuro de la monarquía, una confesión que lo cambia todo. Ahora que Charles finalmente ha confesado sobre los demonios personales que lo han atormentado durante décadas, llegamos a esa parte de su confesión que realmente ha enviado ondas de choque por todo el mundo. El futuro de la monarquía misma. Mientras que para la mayoría de la gente fueron sus tumultuosas relaciones con Diana y Camila, había algo más oculto, pero mucho más profundo e importante. Y eso es lo que Carlos ha revelado. Pero prepárense, porque todo lo que seguirá a partir de aquí puede cambiar su visión sobre la monarquía británica para siempre. Bueno, ¿qué dijo exactamente Charles? La parte impactante es que Charles ha sido conocido toda su vida como el cruzado ambientalista de la familia real. Un príncipe que piensa fuera de la caja y que a menudo se consideraba una especie de rebelde. En verdad, nadie habría adivinado que su mayor acto de rebelión sería contra aquello para lo que nació y fue preparado, la propia monarquía. Sí, lo oíste bien. Charles finalmente expresó lo que muchos dentro de la realeza han especulado durante mucho tiempo. Él duda del futuro de la monarquía británica. No se trata solo de él, se trata de la supervivencia de la institución que ha reinado sobre Gran Bretaña durante siglos. Y en su confesión, expuso las razones por las cuales la monarquía tal como la conocemos puede no durar. Pero antes de que se expliquen esas razones, retrocedamos un poco en el tiempo.
La monarquía siempre ha sido un símbolo de continuidad, tradición y estabilidad. La familia real británica ha sido, siglo tras siglo, el punto de referencia en el corazón de la identidad de la nación. En los últimos años, sin embargo, las cosas han comenzado a cambiar lentamente. La opinión pública se ha polarizado cada vez más. Para algunos, son un anacronismo, un vestigio de una era pasada, mientras que para otros, están en el corazón de la vida británica. ¿Y qué de Carlos? La cuestión es que Carlos era uno de esos modernizadores de corazón. Desde su activismo ambiental hasta defender causas como la agricultura orgánica y la vida sostenible. Nunca ha evitado desafiar el statu quo, pero su última confesión lleva esto a un nivel completamente nuevo. En un giro sorprendente de los acontecimientos, Charles ha hecho la increíble admisión de que la monarquía en su forma actual está desfasada con el mundo moderno y no está seguro de que sobreviva a la próxima generación. Ahora, solo piensen en eso por un minuto. Un hombre cuya vida entera ha sido una preparación para la realeza está abiertamente cuestionando si la institución que está a punto de liderar tiene futuro. Eso no es una confesión. Es un cambio sísmico en la forma en que pensamos sobre la familia real. Y ha dejado a todos preguntándose, ¿qué significa esto para la monarquía? Según fuentes cercanas a él, Carlos ha confiado a un puñado de amigos cercanos que verdaderamente cree que la monarquía tendrá que entrar mucho en el siglo XXI si va a sobrevivir. No es suficiente simplemente continuar con la tradición. La familia real tendrá que adaptarse a los tiempos. Si bien Charles siempre ha sido un ferviente partidario de la modernización, sus últimos comentarios parecen sugerir que él piensa que el cambio podría necesitar ser mucho más radical de lo que cualquiera anticipaba. Pero, ¿de qué tipo de cambios estamos hablando aquí? ¿Está Charles sugiriendo una revisión completa de la monarquía? ¿O podría estar insinuando algo aún más drástico? ¿Podría ser que Charles esté preparando al público para la posibilidad de que la monarquía británica, como institución, pueda llegar a su fin algún día? Es una pregunta que ha dejado a los observadores de la realeza atónitos. Y aunque Charles no ha proporcionado detalles específicos sobre lo que imagina para el futuro, una cosa está clara. Él cree que la supervivencia de la monarquía está lejos de estar garantizada. El secreto que podría cambiarlo todo. Justo cuando pensábamos que la confesión de Charles no podría ser más impactante, lanza una bomba que nadie vio venir. Una revelación tan grande que ha dejado sin palabras incluso a los expertos reales más experimentados. Por alguna razón, ha habido un secreto que se ha mantenido tan eficientemente oculto del público durante décadas, hasta que Charles decidió que era hora de sacarlo a la luz. Pero, ¿qué podría ser este secreto y por qué se ha mantenido oculto durante tanto tiempo? Bueno, aquí es donde las cosas se ponen realmente interesantes. Charles ha insinuado que hay una verdad sobre la familia real que el público nunca ha conocido. Algo que, si se revela, podría cambiar la forma en que vemos la monarquía para siempre. Pero, ¿qué es? Bueno, digamos que la respuesta es mucho más complicada de lo que podrías pensar. Verás, la familia real británica siempre ha sido misteriosa. Desde sus vidas personales hasta los detalles internos del palacio, hay mucho que se ha mantenido en secreto. Sin embargo, la reciente confesión de Charles da la impresión de que debajo de esto hay algo aún más grave, que podría sacudir los pilares de la familia real. Según fuentes cercanas a Charles, este secreto se relaciona de alguna manera con la relevancia de la monarquía en el mundo moderno. Durante años, ha habido rumores de que la familia real está luchando por mantenerse relevante, que tras bambalinas están esforzándose por entender cómo encajar en una sociedad que cambia rápidamente. Y ahora parece que Charles ha confirmado esas sospechas. Pero no se trata solo de relevancia, sino de supervivencia. La sugerencia de Charles es que la monarquía podría no ser tan resiliente como nos han hecho creer. Incluso hay sugerencias de que, a puertas cerradas, esta es una familia real que ha estado librando su propia batalla silenciosa durante algún tiempo sobre su lugar en la sociedad británica. A medida que la opinión pública se polariza cada vez más, el resultado probable es el momento más definitorio para la monarquía. Pero lo sorprendente es que Charles ha dejado escapar que hay un plan, una contingencia, en caso de que su futuro sea alguna vez cuestionado, y la revelación ha dejado a los observadores reales apresurándose a descifrar qué significa. ¿O podrían los miembros de la realeza estar considerando un escenario en el que la monarquía ya no sea considerada parte integral de la vida británica? ¿O hay algo aún más sensacional en marcha?
Una de las teorías que está ganando más popularidad es que Carlos se está preparando para un cambio bastante radical en la forma en que funciona la monarquía. Algunos piensan que está planeando introducir una versión modernizada y reducida de la familia real, una mejor adaptada al siglo XXI. Eso podría significar menos miembros de la realeza trabajando, menos financiamiento público y un enfoque más transparente de la vida en el palacio. Pero luego está la alternativa realmente dramática. ¿Podría ser que Carlos esté preparando al público para la eventual abolición de la monarquía por completo? Es un pensamiento impactante, pero uno que no se puede ignorar. Por supuesto, el mismo Charles ha insinuado que la supervivencia de la monarquía no está necesariamente garantizada. Y con una generación más nueva y escéptica respecto a la institución, quizás los miembros de la realeza se estén preparando para un futuro en el que podrían no jugar ningún papel en la sociedad británica. Entonces, ¿qué significa esto para el futuro de la monarquía? Bueno, esa es la pregunta del $1.000.000. La confesión de Charles ha abierto una caja de Pandora de posibilidades, y la verdad es que nadie sabe con certeza qué depara el futuro. Pero una cosa es segura: las cosas nunca volverán a ser las mismas. Mientras la familia real enfrenta una nueva era de transparencia y cambio, estaremos observando de cerca para ver qué sucede a continuación. Si quieres mantenerte actualizado con todas las últimas noticias e información de la realeza, no olvides suscribirte y activar la campana de notificaciones. Gracias por sintonizarnos. Hasta la próxima. Mantente curioso.